Bienvenidos todos a esta reunión, esta charla y coloquio en torno a la Asamblea del Sínodo de los Obispos que se ha celebrado en octubre en Roma, en la cual ha participado Monseñor Vicente Jiménez, encabezando la delegación española, como coordinador que es del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, sin más, vamos a ponernos todos en presencia del Espíritu, vamos a invocar que descienda sobre nosotros para que sea una vida en la que la escucha de su palabra pues sigamos caminando con toda la Iglesia con este espíritu sinodal que iniciábamos hace 2 años en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos y que vamos a proseguir a lo largo de este curso con el estudio de esa síntesis que ha salido de la Asamblea Sinodal de Roma, que nos va a presentar don Vicente. Y nos vemos en esa presencia del Espíritu. La hermana Gemma nos va a acompañar en esta oración inicial. Nos dice Jesús: donde estéis 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Pues el Espíritu del Señor está con nosotros y nos hacemos conscientes de ello. Hoy, 2 de diciembre, estamos en la puerta de un nuevo adviento. Velad, 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 nos repite la palabra de Dios hasta 3 veces. No nos perdamos en 1000 cosas, no sea que no veamos que Dios viene siempre. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Con qué parábola podemos describirlo? Jesús nos invita a pensar en la pequeña semilla que dará mucho fruto. ¿Y con qué mejor podemos comparar nuestro camino sinodal? Ven, Señor Jesús. ¿Quién está tan cerca como nuestro Dios siempre que lo invocamos? Y a pesar de eso, le pedimos como Isaías que se acerque más, que le necesitamos. Que necesitamos acogerle no a fuerza de sabiduría, sino con humildad. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notáis? Trazaré un camino en el desierto y senderos en la estepa. El tiempo nuevo nos pide novedad, nueva forma de ser y de hacer. Tomar la pequeña semilla cargada de fruto e imaginar cómo echarlo en la tierra que la hará madurar para la vida de muchos. Lo leemos en el último documento que nos han enviado. Tomar la pequeña semilla cargada de fruto.
imaginar cómo echarlo en la tierra que la hará madurar para la vida de muchos. Y nos preguntamos como María, ¿cómo sucederá esto? Y recibimos una sola y plena respuesta: quedarse a la sombra del Espíritu y dejarse envolver por su potencia. El Espíritu que está con nosotros nos cubrirá con su sombra. Si lo deseamos, oramos lo que sigue juntos. Alzamos los ojos para descubrir al Señor que viene y llena nuestra vida de luz y esperanza. Alzamos la mirada para que los valores importantes cobren su espacio en nuestra existencia. Alzamos la vista para alimentar la esperanza de vivir la dinámica del don de nuestra vida, compartiéndola con quienes lo necesitan. Que la mirada de Jesús mueva nuestro compromiso a no pasar de largo, a salir de nuestras rutinas y compartir nuestros dones y carismas en nuestra iglesia sinodal, al servicio del reino de Jesús en nuestro mundo. Amén. Y hacemos nuestra oración sinodal de toda nuestra Iglesia universal y oramos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Quiero saludar con particular afecto a mi hermano, el señor arzobispo don Francisco Pérez González, de quien fui indigno sucesor en la diócesis de Osma-Soria. Y él fue para mí un padre, un hermano y un amigo. Por eso le quiero agradecer de todo corazón la invitación que me ha hecho para estar con todos ustedes esta mañana, cercano ya al Adviento y en la víspera de la gran fiesta de San Francisco Javier, patrono de Navarra, patrono de las misiones. Muchísimas gracias, querido don Francisco. Me siento en casa porque, como digo, para mí es un padre, un hermano y un amigo. Hemos tenido una hermosa oración, ahora ya proclamada, que está toda ella teñida de lo que ha sido la Asamblea Sinodal. Y quiero agradecer también la interlocución que he tenido con don Santiago Cañar,
y precisas de cómo tenemos que proseguir el camino de ahora en adelante hasta la segunda sesión de octubre del año 2024. Pero sí que quiero exponerles el ambiente, el clima de lo que ha sido sobre todo la Asamblea Sinodal. Tienen un guión que se les ha ofrecido y también creo que se está proyectando. Haré una introducción primero y luego desarrollaré 4 apartados, 4 puntos y terminaré para dar opción a las sugerencias, a las preguntas, a las intervenciones de todos ustedes en la Asamblea. En la introducción quiero reflejar primero la experiencia personal que he vivido. Quiero comenzar dando gracias a Dios por la gozosa y gratificante experiencia vivida en la celebración de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, convocado por el Papa Francisco con el lema que todos conocemos: por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Allí he experimentado la universalidad, la catolicidad de la Iglesia, con gentes de todo pueblo, lengua, raza y nación. Estábamos de 90 países de todos los continentes del mundo. La Asamblea Sinodal, presidida por el Papa Francisco, ha sido como un coro, con la armonía de la unidad dentro de la variedad, con la polifonía de variedad de muchas voces y la sinfonía de la belleza de la comunión de la Iglesia. El Espíritu Santo ha sido el gran protagonista del sínodo, como le gusta decir al Papa Francisco, citando con frecuencia al gran San Basilio, que también ha escrito del Espíritu Santo. El sínodo de los obispos ha sido y es un tiempo y un espacio habitados por el Espíritu Santo, porque sin él, sin el Espíritu, no hay sínodo. El aula sinodal, con la distribución en mesas redondas, como han podido ver por las imágenes de televisión y de los medios de comunicación social, parecía la imagen de un banquete de bodas o los diversos corros de la multiplicación de los panes y los peces. Ambas imágenes tienen unas resonancias eucarísticas. La Eucaristía es el origen, el centro y el punto culminante de nuestro caminar juntos como Iglesia, porque la Iglesia vive de la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. La Iglesia sínodo es camino de peregrinación, pero también mesa que nos convoca, nos congrega y nos envía para salir a los caminos y a las periferias. La Iglesia sinodal se realiza principalmente en la Eucaristía. En ella se entretejen las distintas vocaciones y carismas. Se realiza la armonía entre el sacerdocio común de todos los bautizados y el sacerdocio ministerial o jerárquico. Es el misterio con mayúscula que funda la comunión y es diseño y germen de la misión. A través del método que hemos practicado de la conversación en el espíritu y que se describía en el instrumento laboris que trabajaron en la Asamblea Sinodal aquí en Pamplona, hemos vivido junto a los miembros sinodales la experiencia gozosa de la fraternidad. Qué delicia, qué dulzura convivir los hermanos unidos. Nos hemos escuchado mutuamente con respeto dentro de la variedad de nuestras sensibilidades. Hemos hablado con libertad y con valentía y nos hemos puesto todos juntos a la escucha del Espíritu para ver lo que inspira a nuestras iglesias en esta hora de la sociedad y del mundo. La conversación en el Espíritu, el ejercicio de escucha y diálogo, ha ayudado a intentar superar
la dialéctica de la confrontación y del debate entre contrarios y a entrar en un coloquio, en una conversación que es más que hablar, es un yo que se abre a un tú para construir en nosotros de la comunión en la unidad y siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Quiero referirles ahora algunas novedades de este sínodo. La primera novedad es que no ha sido un acontecimiento puntual de un mes, como han sido otros sínodos anteriores, ordinariamente en el otoño y en el mes de octubre en Roma, sino que este sínodo es un proceso, un camino, con varios hitos, con varias etapas. Se comenzaba en octubre del 2021 y aquí también lo abrieron con una solemne Eucaristía. Ya ha habido una fase diocesana, aquí en Pamplona y Tudela, muy rica, porque un servidor como coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española ha recibido las aportaciones de todas las diócesis y les puedo garantizar, y por eso les felicito, que la de Pamplona-Tudela ha sido muy rica y han hecho bien la andadura y el camino. Por tanto, este sínodo empezó, estamos ahora en el momento cumbre, pero continúa todavía hasta octubre del 2024. Primera novedad, de acontecimiento puntual a proceso. Segunda novedad, el tema mismo es sobre la naturaleza de la Iglesia, es sobre la sinodalidad. Muchos preguntaban, ¿de qué temas va a tratar este sínodo? Pues de la sinodalidad. ¿Y qué es la sinodalidad? Pues la naturaleza constitutiva de la Iglesia. La Iglesia es sinodal, todos pueblo de Dios, caminando juntos. La sinodalidad favorece la comunión que se irradia, promueve la participación de todos y está hecha para la misión, que esa es la finalidad de la Iglesia. La vocación y la dicha de la Iglesia es evangelizar. Así lo proclamó ya el gran San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi en el número 14. Otra novedad de este sínodo es la participación de miembros que no eran obispos, los que no tenían el ministerio episcopal, laicos, hombres y mujeres, sacerdotes y diáconos. El número de participantes en el aula sinodal ha sido de 464, un número mayor que el de otros sínodos. Con derecho a voto éramos 364, con el del Papa, que también votó, 365, como días tiene el año. Y un 25% de esos miembros eran no obispos. Y entre ese número, 54 eran mujeres religiosas y laicas. Es una novedad de este sínodo. Otra novedad es que se ha hecho en un clima profundo de oración. Eso ha querido el Papa desde el principio. Fue precedido por una vigilia ecuménica de plegaria en la plaza de San Pedro de Hermosa. Allí estaban representantes de todas las iglesias con los delegados fraternos y también los líderes de otras religiones no cristianas. Después, todos los miembros del sínodo nos retiramos 3 días a Sacrofano, una población a las afueras de Roma, en retiro espiritual de 3 días, donde recibíamos meditaciones y dedicábamos largos tiempo a la oración, compartiendo también después, en un clima de fraternidad, lo que el Espíritu nos estaba diciendo, las emociones que sentíamos y cómo íbamos preparados para la inauguración el día 4 de octubre con una solemne Eucaristía en la plaza de San Pedro. También otra novedad de este sínodo es que se ha celebrado en un contexto de guerras viejas y nuevas que asolan al mundo con el drama absurdo de innumerables víctimas. Allí había hermanos obispos de países donde estaban sus fieles en guerra y algunos tuvieron que ausentarse, como del Líbano o el cardenal Pizzabala a Tierra Santa. Y ellos, los que quedaban allí, participantes de esos países, compartiendo la misma fe, pero sus pueblos en guerra. Igual que había ucranianos y había rusos, católicos hermanos, pero sus pueblos en guerra. Ha sido una gran novedad. Por eso dedicamos una jornada de ayuno
¿Cómo se articulaban las reuniones? Había lo que se llama las congregaciones generales, que son asambleas de todos los participantes, y había unos círculos menores, unos grupos de trabajo. El aula sinodal estaba distribuida en 35 mesas redondas. En cada mesa había 12 personas, un moderador, que se llamaba facilitador allí, un secretario que tomaba notas y un relator, que era quien transmitía a la congregación general el sentir del grupo y enviaba también por escrito el resultado del trabajo a la Secretaría General del Sínodo. De esas 35 mesas, 14 eran de habla inglesa, 8 de habla italiana, 7 de habla española, 5 de habla francesa y 1 de habla portuguesa. Y estaban formados, como digo, por estas 10, 12 personas. Allí había cardenales, arzobispos, sacerdotes, diáconos, hombres y mujeres. Era un signo ya de sinodalidad y en esa circularidad de la comunión eclesial. En cada círculo menor participábamos todos, nadie permanecía callado. Las 10, 12 personas teníamos tiempo para intervenir. Cada uno intervenía durante 3 minutos, estaba todo muy programado. Y cada 3 intervenciones, cada 3 personas, había un silencio para interiorizar lo que habían dicho los hermanos, para sedimentar la aportación de cada uno. Y por tanto, en una primera ronda, en un primer momento, todos tomábamos la palabra. Después, en un segundo momento, cada uno se hacía eco de lo que le había impresionado, de lo que habían dicho los hermanos que formaban el grupo. Y era curioso observar y escuchar, que es más que oír, intervenciones muy ricas de países y de otras latitudes que tienen otros problemas distintos de los nuestros, de España o de Europa. Era la segunda ronda y ahí nos enriquecíamos unos con otros. Y finalmente, en el tercer momento o tercera ronda, buscábamos ya convergencias, puntos comunes. También identificábamos las posibles discrepancias, que las había según las situaciones. Y también hacíamos propuestas o sugerencias a la Asamblea General en las congregaciones generales por parte de cada grupo cuando intervenían los 35 grupos. Las congregaciones generales, que fueron 20 dentro de todo el mes de octubre, estaban presididas por el Papa Francisco, que también estaba en una mesa redonda con el relator general, con el secretario general, con los secretarios especiales, pero en un estrado muy pequeño encima de nosotros, y lo veíamos. En los descansos podíamos acercarnos a saludar. Él bajaba de su casa, que está muy cerca, Santa Marta, del aula Pablo VI, y él estaba allí con nosotros. Él nos saludaba, nos saludábamos, sacaba gente fotografías, grababa audios, hacía alguna dedicatoria, etcétera, etcétera. Fue un sinodal más, aunque es el vicario de Cristo y el sucesor de Pedro. En las congregaciones generales, después de intervenir los 35 grupos, había intervenciones libres y podíamos hablar. Se pedía la palabra, había una gran organización técnica, te daban la palabra, aparecías en pantalla y el que moderaba la sesión tiene la palabra, su excelencia, el que fuera, laico, y que se prepare otra persona. Te daban 3 minutos y podías hablar con plena libertad. Un servidor, por ejemplo, pues intervino 3 veces en esas asambleas generales porque consideraba que algún punto, por lo menos desde mi humilde visión, debía ser clarificado o expuesto. En el plan de la intervención esta mañana les voy a dar unos breves apuntes, iré más breve porque todo esto lo conocen por el recorrido y la trayectoria que han tenido, pero me fijaré más en la naturaleza del documento, que es informe de síntesis, que es el que tendrán que trabajar. Señalaré y apuntaré algunas actitudes que tenemos que tener, las tenemos ya, pero debemos profundizar en ellas ante el sínodo, para ofrecer algunas pistas, aunque no sean todavía definitivas, de por dónde tenemos que caminar hasta octubre del año que viene.
Iré por partes y cada uno que se quede en aquel espacio o punto que le llame la atención para luego poder, si quieren, intervenir. Breves apuntes sobre la sinodalidad, experiencia y comprensión. El informe de síntesis que ya está publicado, que está colgado en la página web del sínodo, que se va a publicar también en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, para que lo tengamos manejable como un folleto, pues trata mucho en la primera parte del tema de la sinodalidad, porque había que aclararlo. Mucha gente tenía confusión, tenía sus dudas o incertidumbres sobre lo que es la sinodalidad. La sinodalidad puede entenderse como el caminar de todos los cristianos con Cristo, porque sinodalidad viene de sínodo. Sínodo es una palabra del griego, sin, que es la preposición que significa con, y odos, que significa camino. Pero ¿quién es el camino? El camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, caminamos no sin saber el rumbo, sino con Cristo, que es el camino, que va adelante, está en medio de nosotros y nos empuja a toda la Iglesia. Por tanto, en la sinodalidad de la Iglesia está el camino por excelencia, que es Cristo. Y toda la Iglesia caminando, ¿a dónde? Porque no es a dar una vuelta por ahí y no saber a dónde vamos, a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la Iglesia está para la misión. Y lo que vertebra y estructura todo el sínodo y toda la Iglesia es la misión. La Iglesia está para anunciar el Evangelio, para ser misionera. Una de las herencias más valiosas, decía el Papa Francisco cuando conmemoraba los 50 años de la institución del sínodo por San Pablo VI, decía: una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II es la sinodalidad. Esta necesidad y belleza de caminar juntos es el itinerario, el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. La sinodalidad es tan importante que el Papa Francisco recoge y repite la expresión de un gran padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, ya en el siglo IV. Decía: la Iglesia tiene nombre de sínodo, o lo que es lo mismo, sínodo es nombre de la Iglesia. Por tanto, la sinodalidad no es una moda pasajera, ya pasará, no es como una fiebre, no. Es algo que pertenece a la entraña misma de la Iglesia, no es un añadido. Diríamos, por el lenguaje de hoy, que pertenece a su ADN. El Concilio Vaticano II ha desarrollado lo que es la Iglesia como pueblo de Dios, sobre todo el capítulo 2 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y ahí es donde hunde sus raíces lo que es la sinodalidad. Desarrolló también, como saben muy bien, el concilio la vocación de los laicos y la llamada de todos a la santidad. También la colegialidad de los obispos, con la cabeza del colegio, que es el Papa. Y todos, pueblo de Dios, a imagen de la Trinidad, que es el capítulo primero, la Iglesia Misterio. En nuestros días el tema de la sinodalidad se ha hecho muy insistente por los escritos, las intervenciones y la actuación del propio Papa Francisco. Y esta noción de sinodalidad ha tenido refrendo en un importante documento de la Comisión Teológica Internacional del año 2018, titulado La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, que ha sido el documento que más ha inspirado el documento preparatorio, el documento que trabajamos y el Instrumentum Laboris, que todos han conocido en los grupos sinodales, en las congregaciones religiosas y también en las comunidades. La sinodalidad, pudiéramos decir, por tanto, que en cierto modo, aunque hunde sus raíces en la Escritura y en todo el primer milenio de la Iglesia, pero es un fruto maduro y logrado del Concilio Vaticano II, sobre todo de la construcción arquitectónica de los 3 primeros capítulos de la Constitución sobre la Iglesia. El primero es el misterio de la Iglesia, la Trinidad. La Iglesia no nace de la base, no nace del pueblo, viene del hogar trinitario, Padre, Hijo y Espíritu, y se configura a imagen
de esa Trinidad, como dice San Cipriano. Pero esa Iglesia que es misterio es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo, es templo del Espíritu, todos bautizados. Primero somos cristianos y luego en esa floración bautismal las distintas vocaciones. Como decía San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Pero la común dignidad nos viene por ser bautizados, por ser cristianos. Es el capítulo segundo. Y el capítulo tercero es la constitución jerárquica de la Iglesia, especialmente del episcopado, los obispos, jerarquía al servicio del pueblo de Dios, del sacerdocio común de todos los bautizados, del que ha hablado el capítulo segundo. Por tanto, estos tres capítulos ya primeros de la Constitución nos están dando el sentido y la naturaleza de lo que es el sínodo y de lo que es la sinodalidad. Todos somos sujetos de la misión, todos somos sinodoi, sinodales, no solo los padres y las madres que hemos participado en la asamblea, sino todos, por ser bautizados, somos iglesia en camino, somos iglesia peregrina, todos somos comunión, todos participamos según las vocaciones y todos estamos llamados a la misma misión. Por tanto, la sinodalidad, para aclararnos y resumir, es el modo de ser, el modo de vivir y el modo de actuar de la Iglesia. El Papa Francisco, punto 3, ha desarrollado la sinodalidad misionera, uniendo estas dos palabras. Toda la Iglesia que es sinodal para ser misionera. Ha bebido el Papa Francisco en las fuentes de Pablo VI, en la Iglesia en Suan, la Iglesia en Diálogo, fue la primera encíclica del Papa San Pablo VI, de la Evangelii Nuntiandi. De hecho, el Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, por 13 veces cita el Papa Francisco a San Pablo VI. Y luego le ha dado toda la impronta propia de cada Papa, porque cada Papa tiene un rostro, una formación, un bagaje, una nación. Él es argentino, el Papa Benedicto XVI era alemán, el Papa San Juan Pablo II era polaco, y el que venga, pues no sabemos de dónde será. Todos son sucesores de Pedro, todos son los obispos de Roma, todos son papas, pero el rostro, el enfoque y el énfasis es propio de cada uno. El Papa ha querido, sobre todo, subrayar que todos somos discípulos misioneros. No primero discípulos que seguimos a Jesús, maestro, y luego nos hacemos misioneros, enviados y evangelizadores, sino que quien se siente identificado con Cristo porque se ha encontrado con Él, automáticamente se convierte en misionero. Cuando la samaritana se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob, enseguida va a contagiar y a comunicar a sus vecinos lo que ha vivido. Cuando Andrés, cuya fiesta celebrábamos antes de ayer, se encuentra con Jesús, va y se lo cuenta a su hermano Pedro. Hemos visto al Mesías. ¿Y qué hace Andrés? Llevar a Pedro a Jesús, para que Jesús le misione, le prepare para ser también luego el apóstol. Por tanto, todos discípulos, todos misioneros. Después de esta introducción, que como digo son cosas conocidas, quiero entrar más directamente a fondo ahora en la naturaleza y en las estructuras de los temas del documento, que es el informe de síntesis. Y tengo que decir primero, como aparece ahí, que no es un documento final, sino que es un instrumento al servicio del discernimiento que todavía tenemos que realizar, que hay que proseguir. Por tanto, es un material de trabajo. Los trabajos de la Asamblea Sinodal cristalizaron en ese documento que nos invita a trabajarlo para identificar los temas prioritarios, los temas focales, los temas importantes, para todavía clarificarlo más en orden a que vaya más maduro el tema a la segunda sesión de octubre del 2024. ¿Qué estructura tiene el texto? Que tendrán ocasión, como digo, de trabajarlo a lo largo del año. Ahora yo hago un avance. El texto está estructurado en 3 partes. La primera describe el rostro de la Iglesia sinodal. Así se llama la primera parte. Presentando los principios teológicos que iluminan la base de la sinodalidad, de lo que he hablado yo hasta ahora en mi intervención.
En esta parte el estilo de la sinodalidad aparece como un modo de hacer y de obrar en la fe que nace de la contemplación de la Trinidad y valora la unidad y la variedad como riqueza eclesial. Algo ha recogido la hermana en la oración inicial. Gracias. La segunda parte se titula Todos discípulos, todos misioneros. Trata de todos los que estamos involucrados en la vida y en la misión de la Iglesia y de las relaciones mutuas que tenemos unos con otros. En esta segunda parte, la sinodalidad se presenta principalmente como un camino conjunto de todo el pueblo de Dios en un fecundo diálogo de los carismas y ministerios al servicio de la construcción del reino. Y la tercera parte se titula Tejer lazos, qué frase tan bonita, el tejido, y construir comunidad. En esta parte aparece principalmente el conjunto de procesos, de estructuras, de instituciones y de organismos que favorecen la participación y la toma de decisiones. En cada una de estas tres partes hay distintos capítulos, 20 capítulos en las tres partes, 7 en la primera, 6 en la segunda, 7 de nuevo en la tercera. Y en cada capítulo hay también tres apartados. Un apartado que se llama convergencias, que identifican los puntos firmes en los que todos estamos prácticamente de acuerdo. Otro apartado se llama cuestiones que afrontar. Son temas todavía discutidos, no clarificados, donde hay contrastes y hay diversidad de opiniones. Y otro tercer apartado dentro de cada capítulo se titula propuestas, para hacer sugerencias, para hacer indicaciones o recomendaciones. Las convergencias son como el mapa. Cuando uno va a una ciudad, como aquí Pamplona, pues nos tenemos que situar dónde está el seminario, dónde está la catedral, dónde está la plaza, dónde está pues la plaza de toros, dónde está esa feta. El mapa nos sitúa en la ciudad para no perdernos. Son las convergencias, ahí estamos de acuerdo. En cambio, las cuestiones que afrontar son como encrucijadas. Cuando uno va a un sitio y sale tres caminos, no sabe por dónde tirar, se puede confundir. Si no aclaramos e identificamos bien por qué camino hay que ir, nos confundimos, nos salimos del camino. Esas son las cuestiones que hay que afrontar y que hay que clarificar, que necesitan más estudio, más oración, más reflexión. Y las propuestas ya es más fácil, porque es sugerencias, recomendaciones que hacemos a la Asamblea Sinodal. ¿Cuáles son los temas, a modo de apunte y telegráficamente, que aparecen en este informe de síntesis, el documento que tendremos que trabajar? Pues en la primera parte, que hemos titulado El rostro de una Iglesia Sinodal, aparecen estos temas. Primero, el subrayado de la experiencia y del concepto de sinodalidad. Segundo, con el reflejo de la Trinidad. Tercero, para la introducción de todos los bautizados en una iglesia comunión, la iniciación cristiana. Y ahí se trata bastante bien en uno de los puntos de la comunión de fe en la iniciación cristiana. A partir de ahí se habla también de los pobres, que están en el centro de la iglesia, en el centro del camino sinodal. Los pobres no como categoría meramente sociológica o política, sino los pobres como categoría cristológica, porque en el pobre está Cristo. El pobre es la carne de Cristo, y Cristo ha venido para evangelizar a los pobres. Es un número breve pero denso, y ha estado muy presente los pobres con los distintos rostros en el aula sinodal. Después se habla también de la relación entre la colegialidad de los obispos y la sinodalidad de todo el pueblo de Dios, y ahí se da importancia también a lo que es todas las gentes, todas las naciones, todos los pueblos y todos los bautizados. Como son contextos culturales, históricos y regionales distintos, porque la Iglesia es católica, la Iglesia universal, tiene que el Evangelio pues acoger las culturas, purificarlas, enriquecerlas y transformarlas. Y eso es lo que han hecho los misioneros y tantos misioneros que han salido de esa tierra bendita de Navarra, que han llevado la fe, pero han llevado también a una cultura determinada.
Se habla también del reconocimiento de las iglesias hermanas de Oriente, que tienen sus ritos, su liturgia, sus tradiciones y que estaban allí con nosotros. Un día celebraron en la cátedra de Bernini, la que está detrás del baldaquino, en San Pedro, con toda la riqueza y toda la profusión de ornamentos en rito greco-bizantino. Son católicos como nosotros, pero de rito oriental, que tienen costumbres, ritos, liturgias y teología propia. Y también en esta primera parte se trató, como no, del camino hacia la unidad de todos los cristianos, el tema del ecumenismo. Se habla mucho que el año próximo, el 2025, se cumplirán 17 siglos del concilio de Nicea, que fue un concilio ecuménico. A partir de ahí empezó a haber ya cierta división dentro del mismo seno de la Iglesia. Esos son los temas que aparecen en la primera parte, el rostro de una Iglesia sinodal. La segunda parte que he dicho se titulaba Todos los discípulos, todos los misioneros, trata primero de que la Iglesia es misión. No solo tiene una misión, sino que es misión. Lo mismo que el cristiano no tiene una misión, sino que el cristiano es vocación. Y el cristiano es también, todo cristiano es misión. Y ahí aparecen todos los sujetos que integramos la Iglesia. Los laicos, la mayoría de vosotros. Ya hay un apartado para los laicos. Después, basándonos en el bautismo, todo el despliegue también para el laicado y un capítulo especial para las mujeres. Un tema que fue, como saben, en la fase diocesana, en la fase continental, pues muy tratado, pero ahí se apuntó ya, aunque salen cuestiones debatidas ahí, que la promoción de la mujer en la Iglesia está por el bautismo, no buscando el ministerio del sacramento del orden, sino desde el bautismo hay un gran despliegue para sentirse plenamente realizado dentro de la Iglesia. Y hay todo un apartado a las mujeres. Después viene la vida consagrada, es el capítulo 10, con las agregaciones laicales, los movimientos eclesiales y las nuevas formas de vida consagrada o nuevas comunidades, como un signo carismático, como una gran floración y fruto del Espíritu que enriquece con la variedad de sus dones a la Iglesia. Y otro capítulo, el 10º, es de los diáconos y los presbíteros, los sacerdotes. Sobre todo los sacerdotes en relación con el sacerdocio común o bautismal de todos los bautizados. Hay un capítulo de gratitud y reconocimiento a nuestros sacerdotes, porque a veces no son reconocidos y no se valora lo que hacen. Y cuántos sacerdotes están gastando y desgastando su vida en la tarea del anuncio del Evangelio. A veces sin tener reconocimiento social, en núcleos rurales difíciles, en ciudades donde hay una gran secularización. Ese capítulo fue muy importante, el de los presbíteros. Es verdad que aquí se introdujo el tema del clericalismo, cuando se entiende el clero no como servicio a la Iglesia y a la comunidad, sino como poder, como prepotencia, como privilegio. Es el tema del clericalismo del que tanto nos está llamando la atención el Papa Francisco. Después, ahí en esa segunda parte, hubo un capítulo para el obispo, que preside en la unidad y en la caridad a una iglesia particular o diócesis, que tenemos que ser ejemplos de sinodalidad, siendo padres, hermanos y amigos de todos y animando y repartiendo tareas dentro de cada diócesis. Y finalmente, del obispo de Roma, el Papa Francisco, dentro del colegio episcopal, y ahí se habla también del papel del colegio de los cardenales y del consejo reciente de los cardenales. Y la tercera parte, que es tejer lazos y construir comunidad, pues se refiere al enfoque sinodal que tiene que tener toda la formación de todos los miembros del pueblo de Dios. Que lo que hagamos, lo hagamos con este marchamo, con esta impronta, con esta clave de lo que es la sinodalidad. Y aquí se ha destacado mucho el papel de la formación de los futuros sacerdotes y religiosos y consagrados, del papel de los seminarios y de las casas de formación, que estén ya desde estas claves de la eclesiología de comunión, de participación y misión, en definitiva, de la sinodalidad. En este apartado de tejer lazos se habla mucho de la familia, como la iglesia doméstica,
La primera, educadora en la fe. La familia es la que transmite la fe a sus hijos. Y hoy dentro de la familia, los mayores, los abuelos. Aquí en esta tercera parte se habla también del primer anuncio. En España hemos celebrado un gran congreso nacional del laicado en las claves de discernimiento y de sinodalidad. También participó muy bien vuestra iglesia de Pamplona y de Tudela. En esta parte se hablan de las cuestiones que están abiertas, que hay a veces tensión entre la doctrina y la moral de la iglesia y la práctica y la praxis que están viviendo muchas personas por su orientación sexual, por matrimonios divorciados y vueltos a casar, etc. Y el planteamiento es, ¿qué debe prevalecer? ¿La doctrina o el amor y la acogida? Pues ahí hay una tensión fecunda. Y sin cambiar la doctrina lo fundamental, sí que quizá tengamos que cambiar las actitudes de acogida. A mí se me ocurre el ejemplo de la mujer pecadora, la adúltera, cuando se encuentra con Cristo. Cristo no la condena, pero le dice, no peques más. No condenará, no canoniza el adulterio. El adulterio sigue siendo pecado, pero la adúltera es una mujer que necesita rehabilitarse, acogerla, quererla y amarla. Ese estilo de Cristo es el que estuvo muy presente en el aula sinodal, que no hará falta cambiar quizá la doctrina, pero habrá que ver las personas que están ahí heridas o que están sufriendo por lo que sea, que son hermanos, son hijos de Dios, son imagen vivas y habrá que acogerlas. Este capítulo necesita mucha maduración, tensión entre verdad y amor, tensión entre las culturas, si hay que dejarlas como están o hay que transformarlas con la luz y la fuerza del Evangelio. Todos, sí, pero todos diferenciados. No somos todos lo mismo. Yo suelo poner el ejemplo de la mano. Los 5 dedos forman la mano, pero no es lo mismo el pulgar que el meñique. Pero todos son mano. Es una igualdad, sí, pero igualdad diferenciadas. El hombre, la mujer, el bautizado, el presbítero, el religioso. Todos uno, pero con una unidad diferenciada y enriquecedora. Aquí también en este capítulo se habla de una iglesia que escucha. La palabra que más ha resonado ha sido escuchar, escuchar, escuchar. Pero una escucha activa, que es más que oír. Y escucha activa es meterte en la piel del otro, en las sandalias del otro, en el problema del otro. Y allí cuántas experiencias se han escuchado. Qué variedad y qué situaciones tan ricas de cosas que uno ni se imagina. Pero escuchar al estilo de Jesús, con amor, con misericordia, con compasión, a esas personas que pueden sentirse heridas, que desean volver a casa. Y aquí se trató también esta parte del entorno digital, porque ha habido un sínodo digital. Hoy día estamos en las redes, estamos en el continente digital, y ahí sobre todo los jóvenes y los alejados pueden conocer a Jesús, pueden sentirse iglesia por el continente digital. Allí había una hermana, Siskia Valladares, de la Pureza de María, que está en Mallorca, que es nicaragüense, pero tiene nacionalidad española, intervino varias veces porque tiene este continente digital y ha logrado que participaran muchos jóvenes en el sínodo, que no iban a los grupos sinodales nuestros, que no van a la iglesia, que no van a las parroquias, pero que tienen curiosidad o van en búsqueda y necesitan una luz que les ilumine. Ese es el continente digital. El sínodo también tiene que estar presente, la iglesia tenemos que estar presente en estos métodos digitales. Se habló ahí de los órganos de participación, los consejos pastorales parroquiales, de economía, consejo de presbiterio, consejo diocesano de pastoral, que no hace falta quizás crear estructuras nuevas, sino las que ya tenemos, llenarlas de contenido, llenarlas de vida y llenarlas de este impulso sinodal misionero. Y al final se habló, por ir acabando, de lo que pudiéramos llamar la diferencia que es entre un sínodo estrictamente de obispos, solo de obispos, y una asamblea eclesial, donde además de obispos, como hemos dicho ahora, participaban otros que no eran obispos, hombres, mujeres, sacerdotes,
sacerdotes, etc. ¿Qué actitudes tenemos que tener ante el sínodo? Pues la renovación. Hay que cambiar la mente. Todos decimos que hay que renovar, que hay que cambiar, pero para que algo cambie debemos cambiar primero nosotros. Y se llama a una renovación profunda, a una conversión de toda la Iglesia. La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo, porque ya no escucha la llamada del Señor al riesgo de la fe, a darlo todo sin medir los peligros, y vuelve a buscar falsas seguridades mundanas. Por eso se nos llama a todos a la coherencia, a la autenticidad, a la transformación y al dinamismo del testimonio evangelizador. Junto con esta renovación, el compromiso. En una cultura tan relativista como la nuestra y en una sociedad empobrecida espiritualmente como es Europa y España, aparece lo que llamamos los obispos españoles en el documento Fieles al envío misionero, que es el programa de la conferencia para hasta el año 2025. Hay una desvinculación de Dios, desvinculación con la familia, desvinculación dentro de nosotros. Hay desconfianzas, hay enfrentamientos, como lo estamos viendo ahora en la vida social y política en nuestra España. Pues ahí nosotros tenemos que ser la respuesta. Una iglesia comunión, una iglesia de redimidos, una iglesia donde todos estamos unidos a Cristo y buscamos la comunión y la unidad entre todos como hermanos. No hay que buscar fuera, sino en profundizar en lo que la iglesia es dentro. Decía el gran padre Congar, dominico, que tanto influyó en el Concilio Vaticano II. No hay que cambiar la iglesia, y sin embargo hay que cambiar algo en la iglesia. No hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una iglesia otra, distinta. Es la iglesia santa y formada por pecadores que con humildad y con dolor asumimos las culpas y con sinceridad pedimos perdón, no para quedarnos atrapados en ellas, sino precisamente para liberarnos y para poder mirar al futuro con esperanza. No caben disculpas y estar a la defensiva. Es necesario adoptar una actitud humilde del publicano que se siente pecador y no la actitud orgullosa del fariseo. Y la tercera actitud, creo que hace falta escucha y discernir. Esto es importante. Toda la Iglesia es sinodal. San Cipriano de Cartago, ya en el siglo III, formulaba un principio episcopal y sinodal. Decía él: en la Iglesia particular o diócesis nada se hace sin el obispo. Pero es también verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y los sacerdotes, y nada sin el consenso del pueblo de Dios, de toda la comunidad cristiana. ¡Qué circularidad, que no es viciosa, sino un círculo enriquecedor y virtuoso! Por otra parte, también se trata de revisar los procesos, las estructuras que tenemos, las instituciones que nos hemos dado, las conferencias episcopales, los sínodos diocesanos, los consejos episcopales, el presbiteral y el diocesano. Podemos preguntarnos, y os pregunto esta mañana: ¿tienen vida o languidecen? ¿Cómo pueden dinamizarse para cumplir los objetivos para los que fueron creados? En definitiva, la pregunta básica es: ¿qué nos pide el Espíritu aquí y ahora a todos? Pistas para seguir en el camino. ¿Qué tenemos que hacer? Es verdad que ahora el documento final se ha entregado ya al Santo Padre, que también lo apoyó, también votó allí con la tabla que tenía delante, porque todo era con la tabla. Se ha confiado a las conferencias episcopales, que recibiremos pronto, el documento con las pautas y pistas para seguir caminando. Así lo expresábamos los participantes en el sínodo. Decíamos: después de un mes de trabajo, el Señor nos llama ahora a volver a nuestras iglesias para transmitir a todos vosotros los frutos de nuestro trabajo, como yo he hecho ahora esta mañana, para continuar juntos
En Roma estábamos solamente algunos, 364 con derecho a voto, 464 en total, con especialistas, teólogos, invitados especiales. Pero el sentido del camino nos involucra a todos y todos debemos seguir caminando en este proceso iniciado. Estamos pendientes de las orientaciones e indicaciones prácticas que se ofrezcan desde la Secretaría General. Precisamente el martes próximo se va a reunir por tercera vez el Consejo Ordinario del Sínodo y nos darán pautas. Pero un servidor ha preguntado a la Secretaría General de Roma y me han avanzado que por ahí pueden ir las pistas que os ofrezco. Primero, tenemos que conseguir en el proceso de escucha de todo el pueblo de Dios, la diócesis, como lo habéis venido realizando hasta ahora. Segundo, es importante que este documento de síntesis que brevemente os he presentado y que tendréis en vuestras manos por los medios que sea, que lo tengan los grupos sinodales que habéis venido trabajando y que habéis trabajado, como os digo, muy bien, porque así me consta como coordinador de la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, el documento de trabajo no será el instrumento anterior, sino este nuevo informe de síntesis. El objetivo es reflexionar no sobre todas las cuestiones, porque hay cosas que no nos afectan tanto o no son tan importantes. Unas son más importantes que otras. Por tanto, habrá que fijarse en 3 o 4 puntos importantes y en esos reflexionar más, profundizar más, orar más para ver lo que el Espíritu nos dice por dónde debe caminar nuestra Iglesia. Y todo desde la clave de la misión. Esto que hagamos sirve para que se anuncie el Evangelio, para que se conozca a Jesucristo, para que la misión llegue a todos. Y Europa tiene un contexto distinto de África, de Asia o de América. Nosotros tendremos que resaltar los puntos que nos afectan para que nuestra Iglesia se renueve y tenga vigor, y sea viva y sea evangelizadora. Con todas las aportaciones que haya, que nos dirán en el calendario, hasta cuándo habrá tiempo en las diócesis para estudiar el tema, cuándo habrá que enviar la síntesis, como se dijo antes, a la Conferencia Episcopal, cuándo la Conferencia Episcopal lo tendrá que mandar a la Secretaría General de Roma, eso se nos marcará en la semana próxima. Finalmente, se establecerá, como digo, un calendario, un programa y un método de trabajo. Y acabo con la oración que empezaba la hermana. El informe de síntesis concluye con un texto de Marcos 4:30. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos haremos? Esta pregunta del Señor ilumina y orienta el trabajo que ahora tenemos por delante, hasta octubre del 2024. No se trata de dispersarnos en muchos frentes, siguiendo una lógica eficiente y de procedimiento. No somos una empresa. La Iglesia no es una ONG. Se trata más bien de captar entre las muchas palabras y propuestas de esta relación de síntesis lo que aparece como una semilla pequeña como el grano de mostaza, pero llena de fruto y de fecundidad. Y se trata de imaginar cómo entregarla a la tierra de nuestras comunidades, de nuestros grupos, de nuestras congregaciones religiosas, de nuestros movimientos apostólicos, cofradías, asociaciones, etc., para que esta semilla, que es este informe de síntesis, la hagamos germinar con el riego de la gracia, con la fuerza del Espíritu. Estamos en adviento, tiempo de la alegre esperanza, y esta semilla tiene que germinar. Concluyo con una llamada de esperanza. Con la convocatoria del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y misión. Este itinerario sinodal, que se sitúa en la línea del ayornamiento, palabra que empleó Juan XXIII, es decir, renovación de la Iglesia, esta tarea es un don, una gracia que tenemos que acoger. Estamos en una gracia, en un momento providencial, pero es también una tarea, un compromiso, un quehacer, un encargo. Caminando juntos, la Iglesia podrá aprender a partir de lo que va experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudarnos más a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirnos a la misión. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza
de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Y termino con unas palabras del Papa Francisco sobre el sínodo. Que este sínodo sea un tiempo habitado por el Espíritu, porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda cerrazón, que revive lo que está muerto, que desata las cadenas y difunde la alegría. El Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia donde Dios quiere y no hacia donde nos llevarían nuestras ideas y nuestros gustos personales. Pues muchas gracias por vuestra presencia, participación y atenta escucha. Gracias. Bueno, pues gracias a don Vicente por esta exposición tan rica y al mismo tiempo tan amena que nos ha hecho sobre lo que ha supuesto la asamblea del sínodo y la síntesis que ha salido de la misma. Y que vamos a trabajar en la diócesis en cuanto ya se nos den las pautas y los plazos pues, para estudiarla en los grupos sinodales. Y ya pues pasamos a las preguntas. María tiene el micrófono, entonces disponemos pues, de media hora aproximadamente
crítica. Allí hablamos con mucha libertad, ¿eh? Sí, sí. Ya he pedido rápido. Creo que debemos tener la libertad de los hijos de Dios. Buenos días a todos. Muy bien. Me da mucho apuro hablar, porque no sé hablar de esto, pero quiero decir que desde la diócesis tienen que animar a los sacerdotes de las parroquias en este sínodo. Yo en mi parroquia he visto poco apoyo, no se ha salido fuera del edificio de la iglesia a que la juventud, la gente que no va, esté diciendo por qué no va y por qué si nos hubiésemos reunido más, y no se ha rezado por el sínodo muy poco y no ha estado muy presente en el día a día. Y eso lo he sentido mucho. Y ahora aquí, pues quería decir. Sí, efectivamente, yo creo que los dos grandes obstáculos que ha tenido y va a tener el sínodo son los siguientes. Por un lado, gente que no ha querido participar en el proceso sinodal, que lo han recibido no con entusiasmo y alegría, sino con escepticismo, con resistencias y con frenos. Y ahí ha habido, hay que lamentarlo, pues algunos sacerdotes que no han querido entrar, por más que han invitado a los obispos y todos a entrar. Por tanto, ese es un riesgo y un obstáculo para que el sínodo no camine sino entre. Ahora estamos a tiempo todavía, pues porque el sínodo ha venido para quedarse. Esto no es una moda que va a acabar. No puede echar marcha atrás la Iglesia en este camino emprendido de renovación. Ahora, tenemos que hacer todos un compromiso de boca a boca, llamar por los medios que sean. A los jóvenes, a lo mejor, por medios de estos del continente digital. Y a otros sacerdotes, pues entusiasmarlos, otros hermanos del presbiterio. Por tanto, ese es un obstáculo. Otro obstáculo que puede tener el sínodo es que se ha creado a lo mejor unas expectativas de muchos cambios doctrinales, etcétera, ordenación de la mujer, etcétera. Y si no se consigue, se sienten defraudados. Y entonces, bueno, pues no ha servido para nada así. Yo creo, ni una cosa ni la otra. En el medio está la virtud cuando los extremos son viciosos. Y entonces hay que primero alentar y entusiasmar, y es lo que yo hago cuando voy por las diócesis, porque estoy moviendo por otras diócesis como referente de la conferencia episcopal, para que la gente que por lo que sea no ha entrado, entre, porque va a encontrar motivos para el gozo y la alegría. Mucha gente no ha podido hablar en la iglesia y ahí, con el sínodo tiene la oportunidad de hablar, de expresar su crítica, de manifestar su opinión y de oír, porque a veces los pobres, los sencillos, los que no están dentro, son los que nos pueden decir por dónde debe ir la iglesia. Punto primero. Y los otros, que no tengan también expectativas. La iglesia tiene una tradición viva y rica, no se puede cambiar. El credo no se puede cambiar. Si la Eucaristía es el centro de la iglesia, no se puede cambiar. Hay cosas que vienen del mismo Cristo, etc. Y no las puede cambiar ni siquiera el Papa. Entonces, claro, tampoco crear falsas expectativas que el sínodo va por todo patas arriba. Por eso son dos riesgos. Pero fuera de esos dos riesgos tenemos una oportunidad. Y la oportunidad es gracia. Es un kairos. Kairos es una palabra griega que significa oportunidad. El Adviento va a ser ahora un kairos. La Navidad es un kairos. El tiempo cronológico lo medimos con este reloj. Pues ahora son las 11:15. Es el tiempo cronológico. Pero el tiempo de Dios es una gracia. Y ahora toda la iglesia está en un momento de gracia, que es el sínodo. Lo mismo que fue el concilio Vaticano II. En cada momento el Espíritu habla a la iglesia y quiere rejuvenecer a la iglesia, porque el Espíritu no duerme, está vivo. Y hoy nos lleva el Espíritu a través de los pastores y del Papa por el camino sinodal. Por tanto, la iglesia hoy tiene que ir por ahí. Y ahí creo que nos va a hacer bien a todos. Y yo he visto también que hay un gran interés en la asamblea sinodal. Y ahí se veía la riqueza de la iglesia, la frescura que traían las iglesias jóvenes, los problemas que tienen iglesias martiriales donde la iglesia es perseguida, las nuevas iglesias. Y nosotros a veces para la vieja Europa pues nos pueden renovar. Antonio Machado, que cantó también Nuestra tierra de Soria, hizo un poema al olmo seco. El olmo seco ya no tiene vida, pero dice: al olmo seco, con las aguas de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Es un retoño, son los brotes. Con el agua de la gracia y del Espíritu, este tronco seco que aparece tiene vida y puede revitalizarse. La iglesia no está nunca muerta.
La Iglesia siempre tiene vida, siempre engendra vida desde el bautismo. Y lo que más ha puesto de relieve el sínodo es el bautismo. No nacemos sacerdotes ni obispos, nacemos y somos todos bautizados. Yo en mi pequeña habitación que tengo en la residencia de Zaragoza, donde estoy ahora, pues he colocado en la pared, y cuando fuimos a colocarla, es verdad que ha venido don José Ramón conmigo, el auxiliar que había allí para colocarla decía, primero pondremos la bula de arzobispo de Zaragoza. Dijeron, primero la partida del bautismo. Sin bautismo no soy nada. Y mis padres y mi abuela y todo, pues son cristianos, y luego son más que yo. En la iglesia, ¿quién es el más grande? El más santo. Y ahí todos bautizados. Y ahí se ha puesto de relieve que la dignidad arranca siempre del bautismo. Por eso la primera parte destaca el bautismo, el bautismo, el bautismo. Todos bautizamos. Y ahí tenemos una gran tarea de todos. Más. Permítame un momentico. A mí me ha costado tiempo comprender si es igual conversación en el espíritu que conversión en el espíritu. De tal manera que al principio no entendía yo que era conversación en el espíritu. Lo he entendido después. Claro, cuando abre el documento de conversación en el espíritu dice, pero implica la conversión en el espíritu. Pero yo creo que, por ejemplo, la Evangelii Nuntiandi, Redentores Inicio, incluso Evangelii Gaudium, pues claro, no tenían la problemática que hemos descubierto ahora, o la solución, por llamarlo así, de todo esto que estamos viviendo. Pero sí tenían muy claro que es muy importante la conversión. Y a mí me parece que no solamente conversación al espíritu, conversión. Sé que en el documento dice que la conversación en el espíritu pues implica la conversión. Pero yo creo que esas encíclicas anteriores de los papas, que no tenían la visión que tenemos ahora de la sinodalidad, estaban como fundamentando muy fuertemente la vida de la Iglesia. Y no sé, a mí me parece que en las exposiciones que se hacen, yo considero que todo esto es el funcionamiento que tiene que tener el pueblo de Dios, que naturalmente como consecuencia también vendrá la conversión, pero que tal vez habría que ahondar un poco más en ese tema de la conversión, que está muy bien ahondado, por ejemplo, elementos que constituyen la conversión, la evangelización, el testimonio primero de todo, ¿no? El Evangelii Nuntiandi. Ahí están bien escritos todos, ¿no? Sí, perfectamente. Me alegro que haga esa observación, sugerencia. Aunque se está empleando el método de conversación en el espíritu, ciertamente hay que perfeccionarlo, es flexible, no hay que hacerlo así con tanta rigidez, pero es una forma de estar a la escucha de lo que Dios nos pide, lo que el Espíritu nos pide. Para eso tenemos que estar siempre en postura de cambio, de renovación, de conversión desde el corazón, ¿no? Y cuando una persona está convertida en la escucha de lo que Dios te pide, que te pide que salgas del pecado, de tus posturas de comodidad, de que pienses más en el otro, de que busques al hermano, pues entonces tendrás más afinado la vista, los ojos para ver y el oído para oír lo que te dice la palabra. Pero este método puede ser perfectamente armonizable con los métodos que hacemos revisión de vida, con el ver, juzgar y actuar también. Porque ese método aplicado a la acción católica que estamos empleando en la Iglesia, en planes que hacemos, primero ver cómo estamos y esa situación cómo la iluminamos con la palabra de Dios, que nos llama a conversión y a cambio, con el magisterio auténtico de la Iglesia, y luego optamos, decidimos por ahí. Nos ha hecho esta llamada y caminamos. El mismo Papa Francisco, en el decreto, en la Constitución Christus Vivit, la exhortación apostólica después del sínodo de los jóvenes, para hablar a los jóvenes que están en proceso de vocación y de discernimiento vocacional, emplea otro método parecido con otras 3 palabras. Reconocer, ver lo que me está pasando, me reconozco, interpretar con la luz de la palabra de Dios, la oración y los maestros del Espíritu, y elegir por qué camino tengo que ir. Eso es lo que nos hemos planteado muchas veces cuando hemos estado en los seminarios o en los noviciados. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué me está diciendo el Espíritu?
¿Qué se mueve dentro de mí? Segundo texto, ¿cómo lo interpreto? Lo contrasto con un director espiritual o alguien noviciado, un propedéutico, y luego opto o abandono el seminario o sigo adelante. Estos métodos hay que completarlos. Yo precisamente tuve una intervención sobre ese tema y dije que no se podía canonizar este método de la conversación en espíritu como exclusivo y que ahora todo el mundo tenía que entrar por ahí. Es un método bueno, pero no el único. Y lo completé con este que estoy diciendo ahora, de ver, juzgar y actuar, y con el RIE, R, reconocer, I, interpretar, E, elegir. Es un método, un medio al servicio de. Lo importante es que sepamos discernir, porque otra tarea fuerte del sínodo es el discernimiento. Y discernir qué es valorar lo que Dios me pide aquí y ahora. Discernir también viene del griego krinein, krinein escribar. Cuando yo que vengo del campo rural y llevamos en la era y mi madre cogía la criba, se cogía el trigo con las lanzas, se cribaba, abajo caía el trigo y arriba quedaban las lanzas y las lanzas fuera. Hay también que discernir lo que pasa en la iglesia y ver dónde está el bien y dónde está el mal, dónde está el trigo, dónde está la cizaña, dónde está la luz y dónde está la sombra, dónde está la virtud, dónde está el pecado. Discernir, no todo es igual. Hay gente que confunde la noche con el día. Hay que hacer un gran criterio de discernimiento. Cuando una congregación general quiere renovarse, ¿qué hace? Se reúnen los días en capítulo provincial o general, leen las constituciones, ven lo que decía el fundador, y esto diría, ¿cómo lo diría hoy el fundador aquí? ¿Cómo hablaría hoy Ignacio de Loyola o Francisco Javier de la misión? Ese es el ejercicio de discernimientos el que tenemos que hacer en la iglesia. Y a esto ayuda este método. ¿Entendido? Pero siempre como un medio o instrumento al servicio de lo fundamental. Porque si nos quedamos en el instrumento, en el método, nos quedamos en el medio y no vamos a ver. ¿Entendido? Sí. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenos días. Yo tengo una cuestión, sobre todo en nuestra diócesis, ¿por qué los grupos sinodales se han metido tan pocos jóvenes? ¿Cómo podríamos llegar a que ellos participen del sínodo? Yo pertenezco a una parroquia en la que hay muchísimos jóvenes y no ha salido ni un solo grupo sinodal de jóvenes. Es una cosa que a mí me preocupa seriamente, porque la iglesia viene para ellos. Sí, sí, es un tema que ha sido como una preocupación que ha resonado mucho en el sínodo, porque efectivamente de estos 364 que estábamos cumpliendo había pocos jóvenes, había algunos pero pocos. Hubo uno de 19 años y el Papa ahí le tuvo que dar un permiso porque tuvo que pedir permiso del trabajo de la empresa y el Papa se lo firmó para decir que estaba participando. Ciertamente hay preocupación. Sí que se dijo que hay que ir con los métodos o el estilo que hoy requiere la Iglesia, lo que pedía también la evangelización nueva en el ardor, nueva en los métodos y no en la expresión. Esta Asistia Valladares, esta religiosa de la pureza de María, pues dice que han participado muchísimos jóvenes en el continente digital, en el sínodo digital, que también enviaron las aportaciones, no a través de nuestros grupos como aquí nosotros o las diócesis, sino los jóvenes. Pero sí, es una preocupación. Por eso el Papa hizo un sínodo sobre los jóvenes. Pero hay que hacerlo solo para los jóvenes, sino con los jóvenes. Involucrarlos y meterlos como sujetos aquí. Que no solo sean destinatarios, sino sujetos. Las Jornadas Mundiales de la Juventud es un buen reclamo que concita a mucha gente, pero luego se requieren procesos. Porque el tema que tenemos a veces en la Iglesia es que hacemos mucho esfuerzo por lograr unas Jornadas Mundiales de la Juventud, que son muy buenas, pero luego no tienen continuidad. Luego ya no nos reunimos a los jóvenes que han participado, por ejemplo, en la parroquia, se han ido. Las Javieradas, yo he ido aquí a bastantes Javieradas, pero nosotros, en Osma Soria, en los Ramos Francisco, solíamos preparar algo y luego esos jóvenes que habían ido a las Javieradas tratábamos de reunirlos, convocarlos. Pues es que los procesos en la Iglesia no valen solo acontecimientos puntuales, que son importantes, son fogonazos de luz, son hogueras, pero hay que mantener el fuego, hay que hacer continuidad. Yo suelo poner a veces el ejemplo que muchas veces somos como los pájaros, van pegando saltos, pero hay que hacer camino a seguir. No
Pero lo que ya yo creo, y ahora es mi opinión humilde, que muchas cosas no pueden volver atrás. Un párroco ahora no puede llevar a la parroquia solo y aquí ordeno y mando yo. ¿Por qué? El sínodo, todos por el bautismo tenemos una dignidad. Nadie es más que nadie. Otra cosa es que luego el Señor llama a unos para un ministerio, para una vocación, para servir al pueblo de Dios. Pero es para que crezca la comunidad, no para que crezca yo. Y entonces, esto. Ahora, el tema de los jóvenes, pues ahí tenemos un reto fuerte, todos. Tenemos que darles testimonio, tenemos que tener esperanza paciente, que la Iglesia, los procesos son lentos y a veces cuesta. Pero una vez que ha empezado uno el camino, no desistir, no echar marcha atrás, sino insistir, insistir e insistir. Hay que crear una cultura de la sinodalidad, una cultura de la comunión, una cultura de la participación, una cultura de la misión y estar ahí insistiendo. Y esto creo que es lo que dará fruto, que a lo mejor nosotros no lo veremos, pero si no se siembra, no se recoge. Decía Pablo VI que hay más vocaciones de cosechadores que de sembradores, pero para que haya cosecha hay que sembrar. Y hoy estamos en una cultura donde hay un periodo de matrimonios que no han vivido la fe, no la pueden transmitir a sus hijos, gracias a los abuelos que les transmiten el testimonio a los nietos y piden el bautismo, etc. Pero ahí tenemos un gran reto, la Iglesia en Occidente, en Europa, en España no, en otros sitios no, porque en el sínodo se veía florecimiento de muchas iglesias, abundancia de vocaciones. Por tanto, la Iglesia, como es universal y es católica, podemos ver el espejo en unos sitios y en otros, pero efectivamente, como dice usted, hace falta tomar muy en serio, invertir tiempo, personas y energías en los jóvenes y con los jóvenes. Vamos terminando ya. Hola, muy buenas. Sí. Realmente, Creo que tengo dos preguntas. Sí. Dos personas. No sé si hay alguien más. gracias. Lo primero, agradecer a la hermana toda la introducción que ha hecho, porque creo que se nos pasa por alto que posiblemente nos hemos venido aquí para una exposición del sínodo, pero realmente lo más importante que hemos hecho hoy todos aquí ha sido entrar en la oración a la que nos ha llevado maravillosamente la hermana. Entonces no es cuestión de leer bien o mal, sino que es cuestión de invitar a la gente a orar. Y yo creo que hoy hemos empezado la reunión con una oración a Dios al Espíritu. Y luego también, de todo lo que hemos visto hoy, creo que nos estamos centrando mucho en qué puedo hacer. Y realmente lo mejor que podemos hacer es simplemente abrirnos a la inspiración y la acción del Espíritu. Realmente estamos viendo qué iglesia quiere hoy Jesús. Hace 2000 años Dios se encarnó en el hombre y eso ha montado el nuevo movimiento cristiano. Y realmente eso es lo que estamos viendo en este nuevo siglo. Entonces creo que el pensar qué puedo hacer nos lleva un poco al egocentrismo. Y también yo creo que es importante, que no se ha visto aquí y no se ha reflexionado bien, qué debo no hacer, es decir, qué barreras estoy planteando a que realmente el mensaje de Dios se instale en nuestra iglesia. También no voy a negar que me ha llenado bastante de pena que realmente en el aspecto de la mujer, que fue un clamor popular en todo el sínodo, aquí ya me ha parecido entender como que bueno, que sí, que se va a tener en cuenta, que no es la única forma de promocionar. Y entonces me llena de pena que hace 2000 años Jesús fue el gran liberador de todos. Creo que estamos todos de acuerdo en que la Iglesia tiene que ser una liberadora de todos. Y me parece que por cuestiones X, en este tema sigue siendo un tema que escuece, cuando realmente creo que tendría que ser lo contrario. Entonces, no sé, a mí me ha dado la sensación como que ya la decisión está tomada. Entonces, se ha hecho una alusión de que realmente bueno, hay otras formas de
espiritual, muy evangélico, y luego también ya se ha hecho a la hora de decir que los tiempos de Dios son distintos a los del hombre, y desde luego que estoy totalmente de acuerdo con ello, y si no, si nos retraemos a los destinos que ha tenido el pueblo de Israel, obviamente veremos que 300 años o 2000 años para Dios no es nada, y para nosotros es una vida, y entiendo que la mayor parte de los que estamos aquí no vamos a ver grandes cambios en la Iglesia, pero sí que esa semilla del Señor tendría que llegar. Entonces, creo que cada uno tenemos que ver qué personaje de el Nuevo Testamento somos. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir también que soy el tibio. Pues ya está. Pues esa es la que tengo encima. Habrá gente que sean fariseos, habrá gente que sea, pues eso también, o sea, no es solo lo que tenemos que hacer, tenemos que ver también qué barreras estamos poniendo a este nuevo movimiento. Y simplemente, pues nada, agradecer a todos, y es una gozada de poder hablar en espíritu, con hermanos de la fe. Sí, bien. Hay que escuchar, hay que, con respeto, pero la Iglesia no existe para sí misma, sino como el Señor la quiere, y la fundación y la tradición viva de la Iglesia. No podemos hacer, como decía Congar, otra Iglesia, aunque hagamos una Iglesia distinta, renovándose cada vez en el espíritu. El acceder al sacerdocio de la mujer, desde los siglos, Cristo fue libre. El otro día, en una declaración que hizo el Papa, que les mandó a unos seminaristas de Francia, pues habla del valor carismático, del celibato, etcétera, y de la función profética del hombre como hombre que se casa con la Iglesia. Tuvo apóstoles, tuvo a su madre, la Virgen Santísima, no la ordenó. En la Iglesia tiene el rostro de mujer y femenina, pero es que la promoción y la igualdad no viene por los derechos. Nadie tiene derecho a ser sacerdote, a ser obispo. Es un don que recibimos, pero nadie tiene derecho a. Por tanto, no lo podemos meter como un parlamento, como tratar con la mens civilis de derechos humanos, etc. La institución de la Iglesia tiene otro orden que no es de esta constitución humana. Y el Señor ha distribuido los carismas de una manera u otra, pero no eligió a mujeres para ser apóstoles, para ser ordenadas. Eligió a Magdalena, que es la primera apóstol evangelizadora, pero no la ordenó. Por tanto, ahí tenemos en la mente de Cristo un paradigma y un modelo de lo que es la Iglesia. Y hay cosas que no han cambiado a lo largo de la tradición. Pero uno puede ser en la Iglesia a través del bautismo tan santo o más que el ordenado. Y como he dicho antes que el sacramento del orden está el sacramento del bautismo. Y la participación en órganos de responsabilidad y de todo lo puede hacer la Iglesia. Pero es que no es la mayor dignidad el sacramento del orden. La mayor dignidad es el sacramento del bautismo. Yo soy grande por ser hijo de Dios, por ser bautizado, no por ser obispo. Lo que les he dicho, yo no he puesto primero la bula que me nombraron arzobispo o obispo, he puesto el bautismo. Por tanto, ahí todo nos iguala. Es a través del bautismo. Nadie tiene más dignidad sino la del bautismo, pero luego las vocaciones son diferenciadas en la Iglesia según están también constituidas. Lo que pasa es que hay una falsa idea que creo que está introduciéndose del derecho de igualdad desde claves de reivindicaciones políticas. Uno no es más porque sea sacerdote. Estoy hablando de llamada, ¿eh? ¿De llamadas? De llamadas. Sí. Es decir, una mujer que sienta la llamada al sacerdocio, la estructura eclesial le impide hacer esa llamada. Yo no soy un hembrista. Sí, pero es porque... O sea, yo no estoy hablando desde el derecho, por si se me ha entendido mal. Yo no hablo desde el derecho. Yo hablo que la estructura actual de la Iglesia posiblemente esté siendo un freno para que determinadas personas, en este caso mujeres, puedan hacer seguimiento a la llamada que tengan. Eso es lo que quiero decir. Y luego lo que quería decir también, lo cual tampoco quiero personalizar aquí la charla, pero es que lo ha llevado usted a una zona donde no era mi pregunta. Realmente yo no hablo aquí de igualdad, yo no hablo de democracia, yo hablo de llamada a la vocación. Y realmente los ejemplos que usted me pone
ni apóstoles, eso realmente no son muy lógicos, porque realmente para la época en la que vino Jesús tuvo un mensaje totalmente rupturista de lo que había en aquel momento. Y curiosamente, las bases de aquella iglesia que se formó a partir de la llamada original de Dios, Abraham y todo eso, se lo impidieron. Entonces, lo que he querido decir antes, con que no tenemos que pensar solo qué hacer, sino también qué estamos impidiendo hacer, es esto. O sea, realmente hace 2000 años estaban unos señores que eran los fariseos que toman muy en serio su fe, muy en serio. Habían unos grandes sacrificios para cumplir todo, pero habían malentendido el mensaje del amor de Dios. En este caso, puede ser que la cultura eclesial esté reproduciendo ese esquema de fariseísmo del Sanedrín y demás. Entonces yo simplemente quiero decir que creo que lo que han comentado ustedes, de que bueno, la mujer bien, pero tampoco se hagan muchas ilusiones, eso realmente no es evangélico. O sea, eso responde a otros condicionantes políticos, religiosos, de poder, estructurales y demás, pero no es evangélico. Y gracias a Dios, en estos 2000 años, la historia ha avanzado. Dios también nos habla desde el antropocentismo. O sea, toda esa liberación que se ha producido del ser humano, eso también es camino de Dios. Y a día de hoy, la Iglesia va por detrás de la sociedad, que a nivel espiritual, o sea, porque realmente la consideración que tiene la estructura eclesial de la mujer, curiosamente, va por detrás de lo que ha conseguido la sociedad. Cuando hace 2000 años fue al contrario. Entonces, creo que tendrían que hacer una seria reflexión al respecto. O sea, porque no es cuestión de vamos a ver cómo salimos de aquí de una manera más o menos políticamente correcta. O sea, creo que en ese tema tienen que hacer ustedes una oración muy profunda. No reflexión, oración. Bien, yo creo que se hará, el Espíritu guiará y también el Espíritu en la Iglesia ha puesto a alguien que tiene el carisma del discernimiento, ¿no? Están también los pastores, está también el sínodo, está toda una tradición viva de la Iglesia. La Iglesia no se hace cada año de nuevo, tiene una tradición viva, es la corriente, y entonces hay que ver eso dentro de la tradición viva de la Iglesia y dentro también del estilo de Jesús, porque claro, si usted dice que hizo una revolución, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, en la mesa de la institución de la cena no estaban las mujeres, ni siquiera María. Don Vicente, termino y seré breve porque creo que hay prisa, pero bueno, lo primero agradecerle que haya venido, me ha gustado mucho su intervención, ha sido clara, muy iluminadora. Mi intervención tiene que ver con lo de las pistas para seguir caminando, pero no resisto la tentación de decir que confío muchísimo en este sínodo y sé que en esa conversación en el espíritu y en ese abrirnos encontraremos luces para temas como lo que ha propuesto este compañero aquí, con el que me identifico totalmente. Luego también está el tema de los jóvenes. No resisto la tentación de decir que hace falta mucha sinodalidad en la pastoral juvenil, que no la ha habido y sigue sin haberla del todo. Hemos de abandonar esa pastoral en clave parroquial para ir más a una pastoral diocesana, por no hablar de fronteras más amplias. Los jóvenes necesitan jóvenes a su alrededor y eso, más allá de las JMJ, no se ve lo suficiente muchas veces en las diócesis. Bien, y voy a lo que yo iba. De cara a estas pistas, para seguir caminando, simplemente me atrevo a pedir que el tema no vaya únicamente por una reflexión compartida de este informe de síntesis, sino que se nos dé la oportunidad en esa reflexión de establecer también propuestas, ¿vale? Que luego, imagino que así será, pero
Sí, efectivamente es flexibilidad, porque esto es un estilo que se hace camino al andar y no tiene que ser uniforme todos. Lo importante es que vaya aprendiendo ese espíritu, esa espiritualidad de comunión, de sinodalidad, en todo lo que tenemos en la Iglesia, lo que somos y en lo que hacemos y la forma de ser. Eso es lo más importante. Con ritmos distintos, y habrá iglesias que puedan caminar más rápido, otras menos, según la situación que se encuentren. Pero también será oportunidad, por eso en el capítulo que había de propuestas en el aula sinodal se hacían sugerencias, se hacían peticiones y recomendaciones para cada uno. Los de América Latina, como han tenido pues toda la asamblea sinodal y ya tienen un gran recorrido, iban más avanzados que otros. Y otros están un poco en mantillas, están empezando. Les ha cogido esto un poco como algo novedoso, ¿no? Entonces, la Iglesia es muy heterogénea, muy diversa, muy plural, muy católica y universal, pero sí que hay un espíritu de ser Iglesia, sentirnos, una comunión que se irradia, que hay que hacerla crecer, una participación que a lo mejor está muy limitada y muy jerarquizada y tiene que ser desde el bautismo, que es el punto focal donde nos igualamos, y luego que sea también, pues sobre todo que tenga proyección misionera, porque cuando nos encerramos en nuestras cosas, en nuestros problemas, se apaga la misión. Cuando una comunidad tiene ardor misionero, muchos problemas y estas gripes son gripes de oficina. Uno no se contagia si tiene ese ardor misionero. Los montañeros cogen pocas gripes, o están contagiados con el aire. Si tú te metes calentito en tu problemita, en tu cosa, en tu parroquia, por eso hay que salir, porque lo que ha querido el Papa también, una iglesia en salida, una iglesia ir también a las fronteras y a la periferia. Y eso es lo que pretende el sínodo, que es poner en marcha también el concilio, y el concilio quiso ser la gran revelación de la iglesia. Yo creo que el sínodo, el concilio pervivirá por los sínodos, porque los sínodos son el fruto y la aplicación de las grandes constituciones del concilio Vaticano II. Bueno, pues tenemos que concluir ya. Sí, con la oración que va a hacer la Gema. Y deciros dos pequeños avisos desde el equipo diocesano. Uno es que la charla y el coloquio de hoy han sido grabados, entonces los vamos a tener a vuestra disposición en la página web de la diócesis de la semana que viene, pues para que los podáis ver en los grupos, personas que no han podido asistir hoy, pues que sepan que la pueden seguir, ¿no? Y luego, en cuanto tengamos las pautas, que pensábamos que ya para hoy íbamos a tener algunas más concretas, pero ya nos ha dicho don Vicente que se reúnen el martes en la Secretaría del Sínodo, ¿no?, en Roma, pues nos mandarán ya las pautas de los plazos para trabajar este informe de síntesis y hacer las propuestas de cara a el nuevo Instrumentum Laboris que irá a la Asamblea de los Obispos de octubre del año que viene. Yo creo que contaremos al menos con todo el trimestre próximo para poder trabajar en los grupos, recoger las propuestas, hacer la síntesis diocesana y seguir caminando juntos. Pues muchas gracias a don Vicente y rezamos con la hermana Gema. Pues el Espíritu que ha estado con nosotros y que ha escuchado lo que llevábamos en el corazón y que no en vano, será no en vano, ahora nos invita a ponernos en manos de María con un recuerdo sencillo a Nuestra Señora del Adviento. María, Madre del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los pobres, de la mar estrella. Llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna, y que el Señor nos bendiga y nos proteja. Haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor. Que el Señor se fije en nosotros y nos conceda la paz. Amén.